Vamos a ver, el tema de esta tarde es ocupados en lo que nos conviene. Diga conmigo, ocupados en lo que nos conviene. Una vez más, ocupados en lo que nos conviene. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a buscar Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 6. Todos tenemos ocupaciones diferentes, ¿verdad? Algunos pues no les gustan sus ocupaciones, no les gusta su trabajo, pues ni modo, ¿verdad? Que tiene que prepararse, tiene que hacer algo, tiene que estudiar, tiene que aprender otro oficio, qué sé yo, buscar aplicar otro lugar para tener un trabajo que le parezca a usted mejor, ¿verdad? Otros ocupan su tiempo pues viendo Netflix, viendo Hulu, viendo todas esas televisión, ¿verdad? Se ocupan su tiempo y ya usted me dirá que cuál es la consecuencia de ocupar su tiempo en eso. Alguna vez lo he hecho, amados, y sin pensarlo mucho. Me he sentado y he pasado 4 horas y algo viendo series y lo peor que me llevo a mi esposa, pues sentate y ahí la tengo, ¿verdad? Ella no la ve mucho, ella rapidito se me duerme. Pero cuando vemos 4 horas. 4 horas y media. ¿Sabe usted que yo estoy impactado? Esta semana mi teléfono me informó que dediqué 4 horas y media de cada día de esta semana a mi teléfono. 4 horas y media. Levante la mano a quien le dijo que más. No la levanten. Hay un montón de detalles que yo hago con el teléfono, ¿no? Pero ¿en qué ocupamos el tiempo? Porque, vaya, quitemos lo espiritual. Como usted ocupó su tiempo el pasado, así vive hoy. ¿Ya se puso a pensar eso? Que lo que no hizo en su pasado le está haciendo falta hoy. Y quizás usted comenzó algo con alguien, ¿verdad? Un trabajo, un estudio, y ahora lo vuelve a ver. Ellos terminaron, usted se zafó. Porque decidió ocupar su tiempo en otras cosas. Así es que ocupados en lo que nos conviene. Romanos capítulo 8, versículo 6, ¿lo tenemos todos? Si no, pues ahí está la pantalla y vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos todos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vamos a leer una vez más. Porque el ocuparse, bueno, vamos a leer, mire, vamos a leerlos todos al unísono, oiga, que nos oigamos parejos todos. Vaya, a contar 3. 1, 2, 3. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es... Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Dios, queremos poner nuestro entendimiento delante de ti, Señor. Agradecidos estamos, te lo hemos dicho una y otra vez. Ahora, Padre, ayúdanos a transformar esa gratitud en atención. Porque si tú has sido bueno, siempre puedes darnos todavía más bendición. Y si alguna cosa está súper mala, siempre puede estar peor. Por eso, Dios, te suplicamos que ahora nos hables al corazón. Permítenos, Dios, que podamos aprender. Permítenos, Dios, que podamos entender que al sujetar nuestro entendimiento, toda nuestra vida, espiritual, secular, familiar, laboral, toda nuestra vida mejora, Señor. Gracias, Padre, gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Decimos todos. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. El ocuparse, mantengan el texto ahí en la pantalla, por favor. El ocuparse, oiga esto, por favor. El ocuparse de la carne, ¿qué dice que es? Muerte. Es muerte. Y el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Pero es aburrido? No, todavía no ha comprendido usted. Ahora tuvimos una charla con los hermanos que se van a bautizar el día sábado. Si puede, apoye, hermano, vamos y estemos ahí, oremos con ellos y cantémosle al Señor, apoyémoslo en su paso precioso que van a dar para poder entrar a que no le haga falta nada para poder participar absolutamente de todas las cosas de la vida cristiana. Pero, amados, hemos visto a la saciedad
tengo ejemplos en mi vida, ejemplos buenos y ejemplos no tan buenos, que nos hemos ocupado en cosas que nos han traído mucho provecho. Nos hemos ocupado en cosas que nos hicieron perder el tiempo. Y la vida y la respuesta, lo que tenemos ahora es consecuencia, como les dije hace un rato, del ocuparse. Ahora, la palabra ocuparse no solo implica tiempo, no solo implica en algo material, sino que implica una decisión intelectual. Y esto es lo importante. Porque cuando la Biblia dice que tenemos que ceñirnos, que nos portemos como varones, varón o varona, todo comienza no con la carne, no comienza con las cosas materiales, comienza con su mente, siempre. ¿Está conmigo? Todo comienza en la mente. Todo comienza con nuestra razón. Usted no puede separar su razón de la vida espiritual. No, pastor, pero es que la razón no combina con la fe. Claro que sí. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence. Y para podernos convencer, Él fue a nuestra razón y discutió con nuestra razón. Entonces no podemos nosotros, no debemos separar. Entonces cuando la Biblia dice que nos ocupemos y que usted sabe que se ha ocupado este fin de semana, usted sabrá cómo lo ha ocupado todo este tiempo, usted sabrá cuánto lo ha ocupado. Entonces la consecuencia que tiene de su vida es lo que usted ha ocupado. Si se ha ocupado en el espíritu, su corazón arde de vida en el Señor. Si usted se ha ocupado solo de las cosas materiales, si las cosas de este mundo, su espíritu está seco, su espíritu está frío. Su espíritu está ¿cómo? Frío y seco, porque solamente el Espíritu Santo, su palabra y la vida en el Señor va a encender ese fuego que debe arder, que le va a ayudar a mantenerse firme en frente de las dificultades, en frente de cualquier situación, cuando usted ocupe primero su mente, luego sus miembros y luego su tiempo en su crecimiento espiritual. Amados hermanos, cuando nosotros dedicamos nuestro tiempo a nuestra vida espiritual, la Biblia dice que nosotros vamos a tener vida y vamos a tener paz. No solo se refiere a su tiempo en la iglesia, no solo se refiere a su tiempo con los hermanos, sino que si usted le dedica a su tiempo de oración, su tiempo de lectura bíblica, su tiempo de congregarse, tiempo en serio al Señor, todo, oiga bien, todo lo que usted haga después, todo lo que usted haga adicional, va a tener el favor de Dios. Y si usted somete su entendimiento a la voluntad de Dios, yo le puedo decir algo: haga lo que usted quiera con su vida. ¿Está conmigo? Hay libertad de decisión cuando usted ha sometido su corazón al Señor. ¿Por qué? Porque usted va a hacer en su vida siempre la voluntad del Señor. Cuando los grandes hombres del Señor llegaron, cuando el rey David, cuando Salomón llegaron a un punto, en su punto más alto de reinado, se acercó un profeta y le dijo: a los dos les digo, haz lo que quiera, haz lo que tengas en mano. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Y amados hermanos, yo deseo que mis hijos prosperen. Yo estoy en el Señor, me ocupo en el Señor y oro porque ellos personalmente decidan ocupar su mente primero, sus miembros después, su tiempo en el Señor, para que el Espíritu Santo fluya. De lo contrario, lo que va a fluir es lo que está alrededor nuestro. Amados, mire, si usted pone un poquito de atención a todo lo que está pasando a nuestro alrededor, hay desde movimientos económicos, políticos, del movimiento LGBT. Ahorita es que fuerte está esto de los ovnis, no sé si usted se ha dado cuenta. La NASA está inclusive liberando un montón de información que tiene de los ovnis. O sea, hay una confusión en la mente y entonces uno dice: ¿y si eso es cierto? ¿Y qué pasa? Y entonces dedicamos nuestro tiempo a todos estos problemas, empezamos a dudar de lo que la palabra de Dios dice. Y eso, amados hermanos, la duda, ponga atención a esto, la duda siempre trae debilidad. ¿Está conmigo?
La duda siempre trae debilidad. Mire, yo veo cuando un matrimonio está con todo, ¿verdad? El esposo y la esposa están dedicados a salir adelante en familia. La esposa ve que su esposo trabaja para ellos, está esforzado con ellos. La esposa empuja también con fuerza. Cuando la esposa ve que el esposo comienza a tener dedicaciones adicionales a la casa, ocupa su tiempo para otra cosa, desperdicia su dinero con amistades o qué sé yo, entonces la esposa comienza ¿a qué? ¿A qué? A dudar. Y cuando comienza a dudar, comienza a dejar de empujar. Se pierde la fuerza cuando hay duda en su corazón. Ahora yo le digo, si acaso usted es una de las personas o quizás miembro de esa familia que tiene dudas en su corazón, pues no confíe en su esposo, confíe en Dios y siga empujando. Que no sea por usted. Siga empujando porque Dios está con usted. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Por eso es que alguien falla, si uno de los dos está frío, si uno de los dos está deteniendo, si uno de los dos no está haciendo lo conveniente, hágalo usted. Entonces, amados hermanos, mire, en el mundo, delante de Dios, y ponga atención a esto, delante de Dios solo hay dos tipos de personas. Los espirituales que son de Él y los de la carne que no son de Él. En otras palabras, para Dios no importa si es negro, si es blanco, si es alto, si es lo que sea. Eso no importa. La etnia no importa. Su lugar de origen no importa. Pero si usted cree en el Señor, no importa de dónde usted sea, usted es hijo de Dios. Mire, fíjese, cuando usted piensa en un salvadoreño, por ejemplo, en mi persona pienso en un salvadoreño, es difícil, ¿verdad? Porque hay de todos colores y sabores, pero uno más o menos tiende, no se me entusiasme, ¿verdad? Uno más o menos reconoce un salvadoreño así, ¿verdad? Igual los hermanos nicaragüenses, mexicanos, etcétera, se conocen inmediatamente. Pero cuando usted le dice, va a venir un cristiano, y usted dice, ok, ¿y cómo es él? No, lo único que te digo es que es cristiano. Entonces, ¿qué espera usted que va a entrar por esa puerta? A saber. No le dicen si es hombre, si es mujer, si es alto, pequeño, es cristiano. Entonces, la única manera de reconocer a un cristiano inmediatamente es ¿cómo? ¿Cómo haría usted para reconocer a un cristiano? ¿Qué le diría usted para saber si es cristiano? ¿Cuál es la respuesta siempre? ¿Cuál es la respuesta a un Dios le bendiga? Amén. Si le dice muchas gracias, usted dice no, no es él. que siempre es así, ¿verdad? Porque el cristiano abraza la bendición de Dios y quiere la bendición de Dios. Entonces, en el mundo, amados hermanos, solo hay hijos de Dios e hijos del diablo. El Señor Jesucristo se lo dijo a los fariseos, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Punto. Hijos de Dios, hijos del diablo. Se supondría que los hijos de Dios ocupamos nuestro tiempo en Dios y en todos nuestros quehaceres. Porque como hijos de Dios tenemos que trabajar, amén. Como hijos de Dios tenemos que cumplir como padres, como esposos, como empleados, como empresarios, como todo lo que sea que hagamos tenemos nosotros que cumplir. Entonces, amados hermanos, pero cuando estamos unidos a Dios, sin importar que usted esté en su lugar de trabajo o esté en su casa o esté en la iglesia, no hay mucha diferencia en cuanto a su respuesta. Porque usted siempre va a hacer lo correcto. Decía el pastor Junior, estaba escuchándolo ahora, decía, si usted no sabe qué hacer, haga lo correcto. Y eso es lo que tiene que hacer un cristiano. Hace lo correcto porque su padre es correcto. Pero cuando nosotros nos ocupamos en todo lo demás y desocupamos nuestra vida espiritual, usted puede, sin que yo le explique, qué pasa en su corazón. No necesito venir y dar detalles de la frialdad, cómo nos volvemos. Y fíjense que es más fácil que alguien conozca al Señor y se convierta que un cristiano frío se vuelva a encender. ¿Por qué? Porque el cristiano solo lo enciende el Señor. Porque lo enfrió su concupiscencia,
¿Sabe usted lo que es concupiscencia? Sus recuerdos, sus deseos del pecado o su ocio en su vida espiritual. Y entonces, ¿qué es lo que Dios hace para volvernos a encender? Las pruebas, los problemas, las dificultades. Oramos por alguien. Mire, por mí pasaron, y se los he contado varias veces, oraron 10 años por este servidor. La iglesia donde de la cual mi papá era el pastor, oraban 10 años por este servidor. Y me contaban, muchas gracias, les decía yo, ¿verdad? Pero lo que yo no sabía es lo que Dios tenía preparado. Y llegó un día mi papá delante de toda la congregación. Yo siempre les pido que oren por mi hijo, pero hoy quiero pedirles que por favor ya nadie ore por mi hijo. El día de ayer, la noche de ayer, yo compré una Biblia Thompson, dijo mi papá. Fui a sacar la partida de nacimiento de mi hijo y la puse en la Biblia. Y mi papá tenía una librera grande, ¿verdad? Un montón de libros de derecho y de teología. Y entonces dice mi papá, le contó a la congregación y después la congregación me lo contó a mí. Agarré la partida de nacimiento, la metí en la Thompson y oré y le dijo, Padre, esa es la última oración que yo hago por mi hijo. Lo deposito en tus manos. Y ¡pum! Lo metió en medio del montón de libros de derecho. Mire, comenzaron a pasar de mi vida un montón de cosas. En un mes choqué 5 veces. Estaba en los juzgados siendo yo abogado. Pregunté algo y me dijeron, ¿sabe qué? Mejor búsquese un abogado. Enfrente de toda la gente. Santo. En mi trabajo, donde yo he considerado que siempre ha sido apreciado mi trabajo, un día el director de impuestos internos me dijo, mira Mario, estoy pensando en si es necesario que tú estés con nosotros o no. Y yo trabajando y yo dándole con todo. Es que no importa lo que yo haga. Cuando Dios quiere encender la estufa que hay en mi corazón de nuevo, todo lo que es normal hace falta. Todo lo que abunda se vuelve escaso. ¿Por qué? Porque Dios quiere que yo vuelva a doblar rodillas delante de Él. Y si por necesidad y sin aflicción voy a doblar rodillas, créame que Dios lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque al que Dios ama, corrige, nunca lo deja. Entonces, amado hermano, para no sentirme un témpano cristiano, tengo yo que ocuparme en mi propia vida cristiana. Antes de ocuparme de la vida de mi cónyuge, antes de ocuparme de la vida de mis hijos, tengo que ocuparme de mi propia vida cristiana. Porque si nadie es cristiano en mi casa, el soporte de mi casa soy yo. Y mi soporte es Jesucristo. Y si yo me desligo de mi soporte, no hay nadie que me sostenga a mí. Pero no hay nadie que espere en Jehová que vaya a ser decepcionado. Óigame lo que le estoy diciendo. Por eso es que, amado, vuelva a organizar su tiempo, vuelva a organizar sus sentimientos, vuelva a la palabra de Dios. Porque, amados, cuando nosotros sentimos algo es porque ya tenemos una información en nuestra mente. Las personas, ¿quiénes son miedosos? Ay, no, yo tengo miedo de levantar la mano, pastor. Algunos son miedosos, no levante la mano, muy feo eso que pregunté. Pero algunos son miedosos. Y de repente pasa algo. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, hombre, calmate. Y son miedosos. ¿Pero por qué son miedosos? Porque tienen información. Oiga, tienen información en su pasado. Les quedó grabado algo que les impactó. Entonces, cuando de repente pasa algo, su cerebro inmediatamente los conecta con el acontecimiento que les causó, que les dio pánico, y ellos vuelven a saltar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Usted tiene que cambiar la información que tiene en su mente por una información correcta. Y por eso es que el cristiano siempre tiene que estar informado y recontrainformado de la palabra del Señor. Amados hermanos, si nosotros hemos sido desconfiados, hemos sido temerosos, hemos sido haraganes, hemos sido lo que usted quiera, si usted va a la Biblia nos vuelve a enderezar y nos dice y nos enseña cómo nosotros debemos de ser. ¿Sabe que usted, la frase que más se repitió que más repitió nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento es una sola? No temáis.
no temáis. Se los dijo a los discípulos una y otra vez. Con razón los discípulos tenían temor. Habían dejado todo, ninguno era un niño. Habían dejado sus trabajos, habían dejado sus familias. Y entonces eso causa cierta inseguridad. Aunque de repente cuando usted va a cambiar de trabajo, usted no sabe si será o no será. Yo le aseguro, si usted está en paz con Dios, si usted está tomado de las manos de Dios, camine para donde usted quiera. Si es correcto, Dios va a estar con usted. Y sea que en este trabajo o en el otro, la bendición de Dios va a llegar a usted. Porque no es el nombre de una empresa, es el nombre de Jesucristo, lo que a nosotros nos sostiene. Gloria a Dios. Entonces, amados, si eso es así, para que yo pueda tener mis nervios puestos en Cristo y las noticias y los problemas y las amistades y los acontecimientos no me separen de Dios, tengo que estar informado, conectado con la palabra de Dios constantemente. Fíjense que Pablo nos da un ejemplo. Veamos por favor Romanos capítulo 7, versículos del 8 en adelante. Pablo nos enseña cómo somos nosotros con nuestra carnalidad, con nuestra humanidad imperfecta delante de la ley perfecta de Dios, y el querer agradar a Dios con mi esfuerzo y no con vivir en el Espíritu y rendirme a la palabra del Señor. Oiga esto. Versículo, quiero ver, Romanos 7, 8. Sí, más el pecado. Vamos al versículo anterior, el 7, por favor. Oiga esto. Versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Es decir, lo que hace la ley es decirme esto es pecado. La ley me enseña lo que Dios no quiere que haga. Vamos al siguiente. Más el pecado, oiga esto, mire el pecado que muy probablemente usted está tomando, no, yo puedo con él. Vea lo que es el pecado. Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, oiga esto, ¿qué es lo que toma el pecado? El mandamiento, la palabra de Dios, dice, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Le explico eso. A nosotros, cuando no nos han dado una orden, estamos bien, ¿verdad? Pero de repente le dicen, mire, por favor, no vaya a ver para adentro. Y entonces usted, vaya, no. Y se hace el desentendido, ¿verdad? Pues, ¿por qué? Inmediatamente desobedecemos. Entonces, cuando la ley nos da una orden, la carne nos dice lo contrario. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto del árbol del bien y del mal, Satanás se presentó y les dijo, ¿con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol? No, y comenzó Satanás a que Adán y Eva comenzaran a dudar de Dios. Entonces, cuando la ley nos dice a nosotros, no hagas esto, nuestra humanidad comienza a desear lo que nos han dicho que no hagamos. Así somos, así es el ser humano. El ser humano quiere una supuesta libertad. Vamos al versículo 9, mire lo que dice. Y vea que aquí Pablo está hablando de sí mismo. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. Y mire, y yo morí. O sea, la ley le da fuerza al pecado. Ya vamos a explicar un poquito de eso. Y le da espacio a mi humanidad para desear hacer otra cosa. Ay, el pastor nos dio un material para los bautizos. ¿Y leyeron el material? Mire, cuando contestan, sí. ¿Qué dice usted? Hijo, ¿hiciste tal cosa? Sí. Y yo le digo, no me convence mucho eso sí. Entonces, cuando conocemos lo que tenemos que hacer, nuestra carne quiere hacer siempre otra cosa. Y cuando usted no se ocupa del espíritu, usted está en la carne. Y cuando usted está en su sentimiento carnal, usted no quiere venir al culto.
No quiere. Porque ahorita no, un pasito dulce con café. Yo que estoy a dieta, no. ¿Qué cosa? No sé ni qué. Entonces, óigame, uno piensa pues en la comodidad de su cuerpo, la comodidad de mi pensamiento, mi comodidad, mi deseo, y me ocupo en lo que a mí me conviene. Y cuando usted dice en lo que a mí me conviene, ¿en lo que le conviene a su espíritu o en lo que le conviene a qué? A su carne. A su carne. Y entonces veamos el versículo 10, por favor. Mire esto. Y hallé, oiga esto, que el mismo mandamiento que era para vida, a mí, y este es Pablo, me resultó ¿para qué? Para muerte, porque Pablo estaba ¿en qué? En la carne. Se había ocupado de su carne. Había intentado toda su vida cumplir la ley en su carne. Cuando usted no decide tomar tiempo adicional a venir a la iglesia, porque algunos solo, vengo a la iglesia, vengo 2 cultos a la semana, 1:30, 2 horas, 4 horas a la semana, suficiente. Dios mío, amados. ¿Cuántas decisiones tenemos que tomar en un día? ¿Cuántos retos emocionales tenemos en un solo día? ¿Cuántas veces nos sacan de nuestras casillas, nos quieren sacar de nuestros casillas o como dice Proverbio, quicios? Que, ¿sabe? Es como ¿cómo se llama la pieza que sostiene la puerta? La bisagra. Cuando la bisagra está bien, la puerta desliza bonito, ¿verdad? Pero cuando la bisagra comienza a desnivelarse, ¿qué comienza a pasar? Comienza a arrastrarse, comienza primero a sonar, ¿verdad? Que necesita que usted le ponga un poquito de aceite, pero como nunca le pone aceite porque no se ocupa de su casa, entonces la puerta comienza a caer y comienza a pegar con el, ¿cómo se llama? Con el piso. Y entonces usted comienza a empujarla. Y mire, y somos tales, amado hermano, que decidimos mejor venir, empujar y cargar la puerta para abrirla y para cerrarla que en arreglarla. Entonces, cuando nosotros estamos en la carne, amados hermanos, no tenemos decisiones espirituales convincentes, determinantes. No hay. Si usted vino a la iglesia en la carne, mire, pídale perdón al Señor y pídale que le encienda su corazón. Porque si usted es papá, usted tiene que darle testimonio a sus hijos de quién es usted. De que usted es hijo de Dios. Y Dios no tiene nietos ni sobrinos, mucho menos primos. Dios solo tiene hijos. Y no somos hijos por ósmosis, por estar topados, sino que porque cada uno de nosotros ha tomado la decisión de conocer, de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Y nuestros hijos la van a tomar de ver nuestra vida, o si no, Dios los choca a ellos personalmente. Entonces, amados hermanos, dice, y allá hay que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Si sigue la carne, amados hermanos, por muchas cosas buenas que usted haga, por muchas cosas que usted quiera hacer, siempre va a estar enliado con la vida cristiana. Vamos al versículo siguiente. Recuerde que esto Pablo lo está diciendo de sí mismo. Porque el pecado, oiga esto, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué hizo? Me engañó y por él me mató. Yo quiero preguntarle, ¿cuántos de ustedes están en el cometimiento de un pecado, están haciendo un pecado, una actitud que sabe usted que es pecaminosa y ustedes dicen yo lo controlo? Así que no pasa nada, yo tengo control de todo esto. No, ya vas a ver, no, eso, si nadie veo. ¿Y esto qué es? Pues si yo ya nací de nuevo. Y mire, qué contradictorio pues, porque una persona nacida de nuevo quiere hacer la voluntad de Dios. Pues mire lo que dice aquí, mire la capacidad del pecado. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Mire, cuando Satanás se le presentó al Señor Jesucristo en el desierto, el que le habló, la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, manda que Dios haga esto. Amados hermanos, mire, me engañó. El pecado viene de Satanás y surge también de nuestro corazón, de nuestras concupiscencias. Y entonces dice, me engañó y por él me mató. Me está hablando de la consecución, el pecado continuo que nosotros tenemos. Yo quiero que usted piense en usted mismo y sea realista con usted mismo. Solo usted y Dios conocen lo que usted es, lo que usted hace. Por favor, no se engañe, mucho menos se justifique. Aquí nadie le está pidiendo cuentas a usted, excepto que Dios esté hablando con usted.
Vamos al versículo 12. Dice, de manera que la ley a la verdad es, mire qué dice que es, santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Mire, amado, imagínese mi hermano César, ¿verdad? Yo desde que lo conozco, quizás un poquito después, ya no y puedo hablar de esto porque él habló de su mal. Entonces, ha estado con nosotros y constante en medio de esa situación. Y es increíble, amados, y da no sé qué, pues los que hemos estado, ¿se recuerdan cuando teníamos las clases? El hermano no faltaba. Y de repente, en medio de las clases, yo veía, se le inflamaba el rostro y él con un dolor, pero con un dolor. Y todavía participando y se agarraba. Y yo decía, Dios mío, ¿verdad? Y entonces, Señor, sánalo. Y conocí a otro hermano, bolo como el solo, mujeriego a morir. Ay, mire la esposa, ya lo va dejando 4 veces y lo va encontrando 5. Y le da cáncer. Y Dios lo sana. Y entonces, de repente, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Dios es. ¿Por qué no sana el hermano César? ¿No que ese sinvergüenza lo sanó? Porque desapareció sin operación el cáncer. Y entonces de repente uno dice, Dios es injusto. ¿Ve que eso se viene? ¿Cuántas veces ha dicho eso usted? Dios es injusto. Ahora le digo yo, ¿será Dios injusto? ¿Puede el perfecto ser imperfecto? Ahora, lo que por obligación se tiene que cumplir es la ley, ¿sí? ¿Sí o no? Lo que detiene el actuar de la ley es la misericordia. Diga conmigo, misericordia. La misericordia es por un momento no ley, ¿sí? La gracia es lo que nos da lo que no merecemos, ¿sí? Lo que no merecemos. Entonces, si Dios decide, porque Él mismo dice, no es del que quiere ni del que corre, sino que de Dios que tengo misericordia, de Él que tiene misericordia. Entonces, si Dios por alguna extraña razón a nosotros decide sanar a fulano y no a mengano, ¿es Dios injusto? No. Porque si Dios nos deja caer en la justicia, nos consume a todos. Y si nosotros estamos en este lugar, y si ahorita estamos gozando de la gracia del Señor, y a mi hermano le está abriendo las puertas para que camine en ese proceso y poder ir controlando poco a poco su propio carácter, él va encontrándose cada vez más con Dios en medio de las dificultades y el sufrimiento, porque ese bolo sigue siendo bolo. El que sanaron sigue siendo, ¿cómo se llama? Un cristiano más impío que saber qué. Él dice que es cristiano, pero si a mí me preguntan, yo no sé qué decir. Entonces, esa sanidad a él no le sirvió de nada. Ese proceso ha hecho tener a mi hermano César un corazón fuertísimo. Amado hermano, mire, yo he visto el proceso de su vida espiritual en medio de esa dificultad. Dios es sabio, Dios es santo, Dios es perfecto. Pero si Dios derramara su justicia sobre cada uno de nosotros, ¿y qué tan justo es Dios? Imagínese, la paga del pecado es muerte. Entonces Dios tenía que hacer pagar cada pecado que se cometió aquí en la tierra. Y entonces lo hizo. Y ya lo hizo. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Qué tanto Dios quiere la justicia? Mató a su propio hijo. ¿Está conmigo? A ellos no lo mataron ni los judíos ni los romanos. Lo mató Dios para no matarlo a usted. Ese es amor, esa es misericordia y esa es gracia. Entonces, amados hermanos, si Dios es así y Dios puede hacer cualquier cosa para volverme a hacer que yo me ocupe de mi vida espiritual, digo yo, no sé, a mí se me ocurre que mejor voy solito. Y le digo al Señor, Señor, me encuentro en esta situación. Señor, me siento así, me siento asá.
Señor, me siento frío, perdóname, y arrodíllese y pídale al Espíritu Santo que vuelva a encender ese fuego en su corazón. Amados hermanos, mire, se trata no de las cosas que usted hace para el Señor, se trata de Dios en usted. Porque si fuera lo que yo hago, la salvación sería por obras. Pero la salvación es por gracia, y todo lo que hacemos, sea para el Señor, para nuestra familia, para todo, es por su misericordia. Entonces, mis queridos hermanos, vamos al siguiente versículo, por favor. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, oiga esto, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser, ¿qué dice ahí? No pecaminoso, sobremanera pecaminoso. Recuerdo, ella misma lo contó en testimonio, así que puedo contarlo yo. Estábamos allá en Cara Sucia, estábamos pastoreando, y entonces llegó una peste a la iglesia, ¿verdad? ¿Te acordás cuando les dio conjuntivitis a todos los hermanos? Pero era una cosa seria, amado, todos los hermanos así, ¿verdad? Y, hermano, Dios le bendiga, ¿verdad? Y entonces había un montón de niños, porque la iglesia al principio eran niños a morir. Y entonces yo le decía a las hermanas, tengan cuidado, sean prudentes, no chinen a los niños si ustedes ven que están enfermos, porque los hermanos los llevaban, porque los hermanos no faltaban al culto, y enfermos a pasarle, eran tan buena gente que compartían todo lo que tenían, hasta la conjuntivitis. Y entonces vino mi suegra, yo confío en el Señor, yo no sé, nea gloria, cálmese, no, mire que eso está dando a todos lados. No, pero es que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y fue, y ella andaba con dos niños, ella de arriba para abajo, ay, nea gloria, y se me acercaba salud, le decía yo. Amados, el lunes, con los ojos pero pegados, amados. Con los ojos pegaditos. Y no que Dios me va a proteger. Sí, pero Dios nos manda a ser prudentes. Nos manda a ser prudentes. Mire lo que ha pasado con esta, ¿cómo se llama? Pandemia. Yo al principio no, vamos. Pero comencé a ver que pastores, que hermanos, así parejo la cosa. No, Dios está tratando con todos. Momento, pausa. Conocí varios pastores que el Señor se los llevó. ¿No entendés? Venite pues. Y todos aplaudiendo a los pastores que habían fallecido, ya para que les aplauden, ¿verdad? Pero todos aplaudiéndole. Y entonces yo dije en medio de un chat de pastores, habría que preguntarle a la esposa y a los hijos del pastor, ¿qué piensa? Porque no había nada, no hicieron nada que no estuvieran haciendo otras instituciones. Y Dios, óigame bien, Dios estaba purgando, inclusive su iglesia. Fue tal purga que algunos no han regresado. Y a esta iglesia ni a otra iglesia. Porque su corazoncito se ocupó de muchas cosas. Ay, me manda, ay, pastor, yo siempre lo veo. Me dan ganas de bloquearlo. Pero ni modo, pues, Porque no es así. Dios nos manda a congregarse. Y usted tiene que ocupar un tiempo de su día para congregarse. Tiene que ocuparse un tiempo de su día para leer la Biblia. Mire, yo estoy sacando el proverbio, ¿verdad? Y todos los días lo vuelvo a subir para que usted lea el proverbio del día. Pero eso no quiere decir que yo no quiero que usted lea la Biblia. Si yo me dijera, si yo me convenciera, mira, pastor, yo con eso ni el proverbio leen los hermanos en la Biblia, yo los bajo, los quito todos. Porque ese pedacito no tiene todo el mensaje de Dios para usted. El mensaje usted lo va a encontrar el día que usted se ocupe de su vida espiritual. Ahora, ¿y cómo es que el pecado es tan así? Porque abusado el pecado. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Mire lo que dice 1 Corintios, por favor, capítulo 15, versículo 55. Y póngale mucha atención a este texto. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 55. Porque de aquí, oiga esto, de aquí el pecado toma toda su potencia. Así es que el cristiano que ve de menos el poder del pecado,
no entiende su humanidad, no entiende lo que Satanás puede hacer. Estamos ahí, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 56. Ya que el aguijón de la... Oiga esto, mire esta ecuación. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Cuál es el arma de la muerte? El pecado. ¿Cuál es el arma de la muerte? Y mire, y el poder del pecado, la ley. ¿Por qué somos culpables? Porque la Biblia dice que es pecado. Y nosotros decidimos hacerlo. Y al hacerlo, somos culpables. Y viene el problema. Y vienen las situaciones. Y cuando descuidamos a nuestros hijos, somos culpables. Y viene la consecuencia de descuidar a nuestros hijos. Cuando descuidamos a nuestra esposa, somos culpables. Y viene la consecuencia de descuidar a su esposa. Cuando la esposa descuida al esposo. Y lo mismo cuando usted descuida su trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Viene otro y toma su trabajo. Descuidamos y viene el problema. Entonces, la fuerza del pecado es la ley. Y el arma de la muerte es el pecado. ¿Se comprende esa ecuación? Ahora vea el siguiente versículo, por favor. Mas gracias sean dadas a Dios. ¿A quién? A Dios. ¿Que nos da el qué? La victoria. ¿Por medio de quién? Nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera y por eso es que si usted quiere ser victorioso tiene que ocuparse en su vida espiritual. No hay otra manera. Óigame, por más que yo quiera preparar un sermón y esto, ilustraciones y lo que sea, y el ministerio de alabanza venga y se estén mejorando y cada vez mejor, y las hermanitas y los testimonios, no. Si usted no se ocupa de su propia vida espiritual, óigame bien, nada va a pasar. Nada va a pasar. Dios puede hacer, amados hermanos, que su vida llena de bendición sea más bendecida. Pero quiero que me entienda esto, si quizás no sea para usted. Pero Dios puede hacer también que su situación que alguno de ustedes puede creer que está súper mala, sea peor. ¿Se entiende eso? Dios puede mejorar todo y Dios puede empeorar todo. Rindámonos a Cristo. Óigame, ocúpese de Cristo. Ocúpese de su vida espiritual. Usted es el único responsable. La Biblia dice que usted tiene que atender a su pastor porque nosotros actuamos como que tenemos que dar cuenta. No dice que tenemos, sino que Dios ha puesto un peso en nuestro corazón para que actuemos como si vamos a dar cuenta. Pero quien va a dar cuenta de su vida es usted. Y este día, amado hermano, Dios le ha vuelto a recordar a usted que tiene descuidados zonas de su vida que están débiles. Hay programas, actividades, amistades, actitudes, costumbres, perdones que no ha concedido usted, resentimientos que nos llevan al total, oiga, al total fracaso. Un corazón resentido es un corazón que daña a todos los que tiene a su alrededor. Ahora, para terminar, el Salmo 119. Salmo 119, versículo 100. Con eso terminamos. Como deseo en mi corazón, amado hermano, que usted comience a administrar su propia vida. Y administrar el tiempo. No solamente este año no. Este día, mañana, el lunes, ¿cómo lo va a ocupar? ¿Qué tiempo usted va a agarrar para poder instruirse en el Señor? Lo tiene ahí. Salmo 119, 100 dice de esta manera. Salmo 119, 100. Vamos a ver. Démele un aplauso a todos los muchachos que están ayudando allá adentro, por favor. Fuerte el aplauso, por favor, fuerte el aplauso. ¿Ah? Aleluya. Ahora, lo tiene ahí, Salmo 100. Espérenme que yo no. Dice, Salmo 119, Salmo 119, versículo 100. Mire, yo le invito a que se aprenda de memoria ese salmo. Es el más grande, el capítulo más grande de la Biblia, precioso. Entonces el versículo 100 dice de esta manera, dice, mas
que los viejos, oiga esto por favor, más que los viejos, ¿qué dice ahí? He entendido, porque he guardado tus mandamientos. Aquí lo está diciendo un joven. Dice que tiene mejor entendimiento de los que ya vivieron, de los que tienen experiencia, de los que tienen golpe. ¿Cómo adquiere esa experiencia? ¿Cómo adquiere ese conocimiento? Dice, porque he, ¿qué dice? Guardado tus mandamientos. Versículo 101. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. O sea, ¿qué le indicó que era mal camino? ¿Qué le dijo que era malo? Los mandamientos, la palabra de Dios. Mire lo que dice 102, por favor. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Versículo 3, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Vea usted cómo va progresando eso. Al principio era forzado, ay, no voy a hacer esto, vaya, pues Dios dice que no lo haga, vaya, pues no lo voy a hacer. Pero después, al ver la consecuencia, al ver la sabiduría y al ver la bendición, ve dulce, oiga, ve dulce hacer la voluntad de Dios porque es lo que le trae bendición. Y termina en el versículo el 104, dice, de tus mandamientos se ha adquirido ¿el qué? Mire, hermano, ¿cuántos papás le... hijo, no sea bruto, tan bruto. Así le digan a los hijos a usted. ¿Y de quién es hijo? Pues, no le diga así a su hijo. No, óigame, no se lo diga. ¿Sabe? Y se lo digo por experiencia. Yo sé que usted lo pasó también y por eso lo decimos. Repetimos una costumbre de nuestros padres. Pero, ¿quiénes son las personas que más aman al joven? ¿Quiénes? Los papás. Ahora, ¿quiénes son las personas que supuestamente conocen más al joven? ¿Quién? Los papás. ¿Y por qué tiene miedo usted? Y si mi papá es el que más me quiere, y si mi papá es el que más me conoce, dice que yo soy tonto, es que soy tonto. No es una conclusión lógica. Sí, lógica es. Por eso, amados hermanos, es que nosotros tenemos que medir nuestras palabras. Tenemos que sazonarlas con sal. Y nunca le diga a su hijo que es tonto. No se lo diga porque no lo es. Pero entonces enséñele su palabra. Viva usted la palabra. Para que él vea que aunque tuvo problemas, Dios siempre lo sacó. Mira, yo no sé, porque uno de mis hijos, pues, y el que menos viene a la iglesia, decía mi mamá, mira, es que yo me desesperaba a veces como ustedes resuelven las cosas, pero después cuando estaba en medio de líos, y yo decía, ¿y cómo hacen mis papás? Pues, ¿y cómo hacen mis papás? Y entonces me acordé. Y le fue a pedir a Dios. Y tuve una gran paz y mi problema se resolvió. Ahora, ¿qué lo llevó? A acordarse de cómo sus papás enfrentan la situación. Y eso que nos equivocamos a barbaridad. Y que nos ha llevado a nosotros hasta este momento. Y dice el último versículo 105 con el cual los quiero dejar. Veámoslo todos, por favor. Ahí está en su pantalla, si acaso no lo encontró. Es que los muchachos lo estaban esperando a usted porque veía que no lo encontraba. Dice, lámpara, oiga, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire, ¿cuándo necesitamos una lámpara? ¿Cuándo? ¿En qué momento? En la oscuridad, ¿verdad? ¿Y cómo está este mundo? Oscuro, está tenebroso. Pero la luz de Cristo nos lleva a caminar por senderos seguros. Y dice, y lumbrera a mi camino. No sé, un día de estos apareció supuestamente la luna, se iba a ver más grande en todo el año. No sé si usted tuvo la curiosidad, solo vio la noticia. Mira, la luna es la más grande del año y no salió a verla. Digo yo, entonces salimos a verla. ¡Wow! ¿Cómo iluminaba eso? Si ese astro logra iluminarnos en medio de la oscuridad, ¿qué puede hacer la luz de Cristo en nuestro corazón? Mi querido hermano, ocúpese de su vida espiritual para que su vida espiritual sea poderosa
Y aunque vengan mareas, aunque vengan lo que sea, su casa siempre esté firme. Su corazón esté firme. Y mire qué bonito es, ¿verdad? Tener un corazón firme y confiado. Porque mi confianza y mi firmeza es Jehová, que no tiene ninguna sombra de variación. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta hermosa tarde, Señor. Gracias Dios porque tú nos recuerdas que tenemos que ocuparnos de nuestra vida espiritual. Hemos pasado circunstancias difíciles porque hemos descuidado, nos hemos descuidado. Hemos dejado de hacer, hemos dejado de dedicar tiempo. Perdónanos, Dios. Ayúdanos, Padre. Enséñanos, Dios. Muéstranos el camino. Yo te pido, Padre Celestial, que en la vida de cada uno de tus hijos enciendas ese fuego por ti, Señor. Que haya un avivamiento no de saltos o de gritos, sino de la búsqueda de ti, Señor. El deseo de crecer, el deseo de cumplir tu palabra. El que no me avergüence ser cristiano, que no me avergüence bautizarme, que no me avergüence vivir como tú quieras, que no me avergüence decirle que no a nuestros amigos cuando nos invitan a hacer algo incorrecto, Señor. Que tu luz ilumine nuestro entendimiento y que nos permita caminar cada vez más. Pongámonos de pie, iglesia, por favor. Vamos a cantarle esta alabanza, porque sin la ayuda del Espíritu Santo, mi amado hermano, yo quiero invitarlo que pueda leer el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Es una joya. El capítulo 7 habla como la derrota del apóstol Pablo en la carne. Pero desde que usted comienza a leer el versículo 1 del capítulo 8, entonces ve que Pablo no quedó en derrota, sino que vivió victorioso en el Espíritu. Así que vamos a cantar y vamos a decirle al Espíritu Santo: ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Vamos a decirle todos: purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Padre bueno y santo, gracias Dios te damos. Gracias, Padre. Mi amigo, usted que está en su casa, gracias por haber estado con nosotros. De todo corazón queremos que Cristo bendiga su vida. Va a salir una oración en la pantalla de su televisor. Repítala con fe. Dios le ama y puede transformar en este momento su vida si usted cree en Él. Repita esa oración. Sigamos orando en la iglesia. Gracias. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Invóquele de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos que se congregue con nosotros en nuestra iglesia ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806.
en nuestros servicios presenciales viernes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Nuestros servicios en línea, estudio bíblico, miércoles 7 p.m. a través de Facebook Live. Gracias por sintonizarnos y que el Señor te bendiga.